Muy rápido y muy sencillo. Mira, el primer Nueva Crónica, ¿ya? Profesor, por qué se llama el primer Nueva Crónica? Es que este es el nombre auténtico, es el nombre real. ¿Por qué yo digo corónica? En sí debe decir crónica, pero crónica deviene de cronos, o sea, tiempo. ¿Qué nos quiere decir el título? Que esta es una nueva crónica, o sea, es una nueva forma de explicar lo que se dio en un tiempo y buen gobierno, ¿ya? Lo que buscaba Guamán Poma era eso, un buen gobierno. Ahí te dice, ¿no? Primero una crónica y compuesto por don Felipe Guamán de Ayala, el reino de las Indias. Mira, características, ahí está. Sencillo, rápido nomás, ¿ya? Mira, es una carta crónica. Se entiende que es una carta, ¿verdad? Crónica. Crónica, cronos. Cronos, tiempo. Ah, sí, sí, profe. Entonces he dicho esto. Carta. Claro, porque como es una carta, es una epístola. Bueno, no es una epístola en sí, sino que es una extensa crónica a modo de carta. Es la forma más correcta. Es una extensa crónica a modo de carta. ¿Cómo se presenta Guamampoma? Él se presenta como un viajero, pero a su vez como un cacique e intérprete. Por eso, si te has dado cuenta, acá mira, Acá está. en la portada, justo ves en la portada de mi, lap- de, mi com- de estas imágenes, mira, te das cuenta, él es Guamampoma. Y te estás dando cuenta de que él tiene las ropas diferentes a todos los demás, porque él se presentaba como un cacique e un intérprete y se vestía de este modo para poder entrar en contacto con quién, con los españoles. Y ahí está. Bueno, este es un retrato de dibujo, ¿no? ¿Qué es esto? Esto no quiero. Ya, muy bien. Entonces, ojo. Bien, regresamos. Profe, no estamos. Ya, ahora sí. Destacas dibujos, su iconografía. Esta es iconografía, imágenes, letras. Recuerda que la crónica de Guamán Poma de Ayala, perdón, ha trabajado con otros cronistas, ha trabajado con Fray Martín de Murrúa. Este de crónica que ves a colores es la crónica de Fray Martín de Murrúa llamada El manuscrito de Loyola. Guamán Poma hizo el 70% de los dibujos. Se dice que Fray Martín de Murrúa le regaló el papel y la tinta para que él haga su propia crónica. La crónica de Fray Martín de Murrúa, manuscrito de Loyola, se diferencia de la crónica de Guamán Poma por el hecho de que la crónica de Guamán Poma tiene qué cosa, es a blanco y negro. Ah, ya, profe. Muy bien. Vamos, te dice, está escrito en diferentes lenguas. La crónica de Guamán Poma no solamente está escrita en castellano, está escrita en quechua, en aymara y en otros dialectos más. Lo bonito de esta crónica es que Guamán Poma, como piensa, escribe. ¿Cómo es eso, profe, que como piensa, escribe? Claro, él puede empezar la crónica comentándonos o hablándonos en castellano, ¿ya? Pero de pronto cambia al quechua, regresa al castellano. Eso es lo muy interesante, eso es lo puro de su crónica. Por eso su crónica es pura. ¿Por qué? Porque mantiene esa idea propia del autor, no como otras crónicas que necesitaban intérprete. Por ejemplo, Tito Cusi. Tito Cusi Yupanqui necesitaba un intérprete. Él solamente hablaba quechua. Necesitaba el intérprete de quechua y el intérprete de quechua le decía al escribano o al que escribía, le decía, pero obviamente la idea no iba completa. La crónica de Guamán Poma es pura por ese motivo. Y a su vez también tiene libertad. O sea, él escribe como se le dio la gana. ¿Ya? Dirigido al rey Felipe III. Él es Felipe III. No te vas a confundir, por favor. Mira, Felipe III. No es segundo, ni primero, ni cuarto, ni quinto, no. Tercero. Se perdió el camino. Richard Pitzman lo encuentra casi después de 300 años. Casi 300 años después lo va a encontrar ¿quién? Richard Pitzman. ¿Ya? Richard Pitzman. Ojo. Listo, sigamos. Entonces, ojo con eso. Rosalinda Álvarez. ¿Habrá clase? ¿Qué pasó con Rosalinda? ¿No está en clases? Rosalinda, ¿qué ha pasado? ¿Estás en clases o no estás en clases, Rosalinda? Se ha perdido. Bueno, creo que está durmiendo. La crónica tiene dos partes. Mira, la primera parte
La primera parte narra la historia del Tahuantinsuyo que se inicia con la creación del mundo por Dios y termina con las guerras civiles. Justo lo que nos preguntaba John. Mira, esta primera parte. Así empieza la nueva crónica. Mira, si te das cuenta, así comienza la primera crónica, con la imagen de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, coronando ¿quién? A la Virgen María. Profe, mira, Dios creó el mundo y entregó a Adán y Eva. Oye, si nosotros estamos viendo que desde el inicio Él tiene la concepción certera de quién es Dios y qué es Dios, pregunta, ¿cuál es una de las características sustanciales de la obra de Woman Poma? Vamos, enciende tu médico y respóndeme, ¿cuál es una de las características esenciales de la obra de Woman Poma? Cristiano. Muy bien, que tiene un carácter Religioso. religioso, claro, te das cuenta. Entonces, eso es lo interesante de la crónica de Woman Poma, ¿ya? Que tiene ese carácter religioso. Mira, allá, y justo, mira, justo lo que Diosito nos decía, mira, acá está. Esto lo encontramos en la obra de Woman Poma, que dice, cómo Dios ordenó ahí está, cómo Dios ordenó la dicha historia primer crónica. Don Martín de Ayala, excelentísimo señor príncipe, doña Juana Curioglio Colla, Martín de Ayala, ermitaño en la ciudad del Cusco. ¿Ves? Él es Martín de Ayala, su hermano, el ermitaño. Él es el señor Martín y es la Colla, ¿ya? Y en este lado se retrata el autor. Dice abajo, Padre Martín de Ayala, Santo Dios amado, Padre Martín de Ayala, mestizo, ermitaño, fue sacerdote de misa. Don Martín Ayala, padre del autor, excelentísimo señor doña Juana Colla, don Felipe Ayala, autor príncipe en la ciudad de Huamanga. Ah, ya, entonces él se ordenó en la ciudad del Cusco, pero va a ser este padre en la ciudad de Huamanga. Mira, él es Martín de Ayala. Perdón, él es este Felipe. El niñito que está ahí, él es Felipe, él es su padre, él es su madre y él es su hermano. ¿Ves? Él, su hermano, Martín de Ayala, lo instruye, no te olvides, ¿ah? Lo instruye. ¿Lo instruye, profesor? Sí, lo instruye. Él prácticamente lo educa, ¿ya? Lo va a educar. Mm, ya. Entonces, él lo instruye, no te olvides, ¿ah? No te olvides, lo instruye, lo educa. Por eso es que su obra, ¿ya? Por eso es que su obra tiene ese carácter religioso. Tiene ese carácter religioso. ¿Ya se entiende la idea? Sí, muy bien. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más, profe? ¿Qué más? Listo, avanzo. A ver, a ver, a ver. Allá. Listo, profe, mira, la primera edad del mundo. Te voy a explicar esto rápido, ¿ya? Cuando Dios creó el mundo, crearon 5 edades, ¿ya? 5 edades o momentos. El primer momento, el primer mundo fue Adán y Eva. Segundo mundo, el de Noé. Tercer mundo, Abraham. Cuarto mundo, el del rey David. ¿Ya? El cuarto mundo es el del rey David. Quinto mundo es el de nacimiento de Jesús de Nazaret. Acá está, mira, Jesús. Y de ahí empieza el primer comienzo del Papa, que es obviamente San Pedro. Muy bien. Profe, de aquí, mira dónde nos hemos saltado. Guamán Poma explica cómo llegaron los indios o cómo surgieron los incas, perdón, cómo surgieron los incas. Explica aquí en Guamán Poma. Y dice que uno de los descendientes de Noé se vino para este lado del mundo y surgió la primera generación de indios, ¿ya? Los Wari Huiracocha Runa, que significa hombre primitivo blanco, hombre blanco primitivo. De ahí surgieron pasaron 800 años, obviamente se reproducieron, y surgieron los Wari Runa, los hombres blancos. Mira, hombre blanco, ¿sí o no? Oh, profesor. Pasaron otros 800 años y surgieron los Purun Runa, los hombres del campo, los hombres de la naturaleza. Aquí, si te das cuenta, sus ropas son diferentes. De los Purun Runa llegaron los Auca Runa, los hombres guerreros. Mira cómo batallan, luchan por las tierras. Y después de los Auca Runas
Recién llegaron, ¿qué cosa? Llegaron el primer capítulo de los incas, el Inti Raymi, la Colla, el Pacaritambo y más. Y profesor, llegó el primer inca. ¿Quién es el primer inca, profe? Manco Cápac. Ah, ya, profe, Manco Cápac. Manco Cápac creía que su padre era el sol. Y él se casa, Manco Cápac se casa con su madre. ¿Ya? ¿Quién era su madre? Mamahuaco. Mamahuaco, Colla, era su madre. Su esposa y su madre a la vez. El último inca fue el inca Huáscar. Huáscar Inca, y debes atrapado. Ahí está, detenido, capturado. ¿Por quién? Por los secuaces de Atahualpa. Entonces, Guamán Poma no considera a Atahualpa un inca, por si acaso. No lo considera un inca, lo considera un usurpador. ¿Ya? Ahí está Chuquillanto. Perfecto. Más rápido. Por ejemplo, profe, acá nos habla de los ídolos y huacas de los incas. Mira, acá está. Los sacrificios a las huacas entregaban esto, ¿no? Entregaban sacrificios, quemaban a los bebés, etcétera. La justicia de los incas, a los adúlteros los lapidaban, les tiraban piedras, ya a los que envenenaban los golpeaban, también los mataban. Esto es lo que te pide la UNSA. Mira lo que te pide la UNSA. Las costumbres tanto públicas como privadas. Mira las costumbres públicas. Una costumbre pública era obviamente evidente que el Inca tenía esa costumbre de pelear desde su pilco rampa, ya desde su pilco rampa, ya no te vas a olvidar de su pilco rampa. Ellos traían, se dice, los incas inventaron la costumbre de masticar coca o chacchar. A su vez, los señores principales del reino traían presentes al Inca y a la señora Coya, ofrendas. Les daban ofrendas. A donde llegaban les daban ofrendas. Si es que el Inca llegaba, por ejemplo, ya si es que el Inca llegaba, digamos, a tu barrio, ya, a tu casita. Pero ahora llegó el Inca, hoy va a llegar el Inca, hoy qué chévere, hay que hacer fiesta, hay que hacer danzas, hay que hacer bailes, hay que darle regalos. Así como cuando llega el presidente para todo, bueno, cuando llegaba el presidente para todo lado, le regalan ponchos, sombreros, ya, igualito, ya. El Inca recibía muchos regalos, atenciones especiales, ¿no? Eso forma parte de las costumbres públicas. ¿Qué más? El Inca y los señores principales usaban sustancias perfumadas, usaban perlas, los quispis, ¿no? Las perlas eran quispis. El Inca se bañaba cada 2 días. Claro, obviamente esto, acá era una creencia, ¿no? No se bañaba en la fase lunar y menguante porque decía que le quitaban sus poderes. Por eso no se bañaban en esta fase. Costumbres privadas. El Inca salía a pasear con sus andas brillantes, su quispirrampa. Si te preguntan qué es una quispirrampa, es una anda brillante, ¿ya? Oye, no te vas a olvidar que el Inca tenía fiestas, grandes instrumentos, solía enamorarse de las señoras de los collas suyos. O sea, el Inca hacía lo que se le daba la regalada gana. Y la colla, su mujer, no podía decir ni hacer nada. El Inca tenía una casa llena de pájaros. Existía también un gran jardín, huerta de recreación en el Inca. Tenía trofeos. Esta era una de las costumbres más crueles de los incas. ¿Ya? Entre sus trofeos tenía el inca tambores confeccionados con la piel de hombres principales que alguna vez se comportaron como rebeldes y traidores. Como a castigo los desollaban, o sea, imagínate, te arrancan toda la piel del cuerpo, te arrancan todita la piel y hacen una especie de tambor. ¿Ya? Entonces, esa era una de las crueldades que hacían los incas. La segunda parte, la segunda parte va con la denuncia de los abusos de los conquistadores, de los curas y primeros virreyes bajo las influencias, pero acepta, valora su influencia cultural, ¿ya? Una nueva administración en manos de caciques de linaje. Profe, esta segunda parte empieza con la llegada de los españoles, pero los españoles llegaron hace mucho tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en el gobierno de Huayna Cápac. Huayna Cápac recibió a un tal Candia, ¿ya? Y este Candia, al ver que había oro, plata botado, y como no hablaban el mismo idioma, pero él, este español Candia, le hizo entender de que él comía oro, ¿ya? De que los españoles comían oro. Por eso, a todos los blancos, a todos los españoles les decían huiracocha, ¿ya? A todos les decían huiracocha,
Ya, a los blancos les decían huiracocha. Ah, ya, profe. Y les decían creer que ellos comían oro. Por eso te dice el primer embajador. Ya, el primer embajador. Acá hubo una especie de alianza. Ya, una especie de alianza. Profe, ahí se da la captura de Atahualpa. Cuando Atahualpa está preso, lo resguardan. Ya, y una vez Atahualpa preso y Atahualpa muerto, porque le van a cortar la cabeza a Atahualpa, don Francisco Pizarro fue en que empieza a buscar oro y los encerraba en estas pequeñas casitas y les prendía fuego, mira, obligándoles a decirles dónde había oro, que le den su oro. Si no les daban oro, los mataban, los quemaban. Y eso ocurría. Ah, profe, el maltrato de los curas sobre los indígenas. ¿Te das cuenta? Mira, era el maltrato de los curas sobre los indígenas, por eso él estaba en contra. Acá está un fraile golpeando a una mujer que hace un telar. Las mujeres hacían telares y los frailes se lo llevaban y se lo vendían. En esta parte, los animales que abusan del indio, te dice, los indios temen a los corregidores, porque son peores que sierpes. Al encomendero le temen porque es león. ¿Qué son sierpes? Son como especie de dragones. Los indios le temen a los padres de la doctrina porque son mañosos como zorras. Acá están. Los indios le temen al escribano porque es como un gato cazador. Aquí está él. Los indios le temen a los españoles pasajeros que van a los tambos porque no temen a Dios ni a la justicia. A los indios le temen estos porque son tigres. Acá están los españoles pasajeros. De cada 10 indios, 5 se hacen curacas principales manoncillos. Los indios pobres le temen porque son ratones. Acá están, ratones. Así, la sierpe, el león, el tigre, la zorra, el gato y el ratón, estos 6 animales se comen al pobre indio, lo desollan en el medio y no lo dejan ni menear, ni unos y otros. Estos ladrones se ayudan y se favorecen. Juan Poma de Ayala, Juan Poma de Ayala nos dice que todos estos animales, todos estos bestias, todos estos demonios destrozan al indio. O sea, el indio es un pobre ser desposeído. Por eso cuando ve Guamán Poma de Ayala dice, es un pobre ser desposeído, es ahí donde dice, y no hay remedio. La frase de y no hay remedio da a entender de que no hay solución, aparentemente. Aparentemente no hay solución. ¿Ya? Eso quiere decir la frase no hay remedio. Mira, es el cacique, el escribano, el padre de la doctrina, el comendador, el encomendero y el español pasajero. Todos ellos contra los indígenas. Retrata también la ciudad de Arequipa, mira, ciudad de Arequipa. Cuando él viene por la ciudad de Arequipa, la ve como si estuviera en llamas. ¿Por qué? Porque había erupcionado el volcán y las cenizas habían cubierto todo su cielo. Habían llegado estas cenizas hasta Arica. Camina el autor, él es el autor, camino hacia Lima. Y tan triste es su historia que él camina con su hijo Francisco de Ayala, con sus 2 perros y su caballo, pero en el camino su hijo lo abandona, su caballo se pierde y solamente se queda con su amigo, con su perro amigo, ¿ya? Porque se va, inclusive su perro Lautaro se va con su hijo. Al final Guamán Poma termina solo, triste y abandonado en la ciudad de Lima. Entonces, es obviamente algo muy triste lo que le pasa a Guamán Poma de Ayala. Crónica epistolar, una visión del imperio incaico y la denuncia social, literatura de virreinato, las 2 partes, y es un narrador omnisciente. ¿Ya? Muy bien. Listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos, pregunten sobre Poma. Te escucho. El libro de Huamán Poma de Ayala al final llegó a Felipe III, ¿o no? Ya, buena pregunta. ¿Qué sucede con el libro de Felipe Guamán Poma de Ayala? Lo primero que sabemos es que profesor pudo salir del Perú o no. Sí, eso sí es verdad. Sí pudo salir la obra del Perú. ¿Ya? Salió la obra del Perú gracias a que Guamán Poma de Ayala conocía todos los mecanismos, dejo de compartir pantalla, todos los mecanismos de evasión, ¿no? Mecanismos de evasión, ¿cómo es eso, profe? Claro, como él estaba en la administración pública, había muchos mecanismos que obstaculizaban la salida de libros. Entonces, el libro sale del Perú.
Ojo, el libro, él no, él se queda. ¿Llega a España, profe? Sí, sí llega a España. Llega a España, y eso es algo curioso, ¿saben por qué? Porque como el libro decía, no hablaba muy bien de los curas, pero es algo extraño de que no haya sido evaluado por la Santa Inquisición. Recuerda que la Santa Inquisición revisaba todos los manuscritos y se los censuraba, ¿no? Eso es algo extraño. O bueno, ha quedado en el misterio. Se dice que llegó hasta la corte, pero no llegó a ser leído por el rey Felipe III, o al menos no hay nada que avale esa postura, no hay nada que avale eso. O sea, de que llegó a España, llegó, pero de que lo haya leído el rey, no estamos seguros de eso. Nadie puede decir, sí, sí lo leyó, no. O sea, dentro del libro, claro, Guamán Poma inventa inclusive una conversación con el rey, ya inventa una conversación, pero de que le haya leído, perdón, el rey, no, eso es imposible. Lo que sí pasó fue que se subastó, el libro fue subastado. Al ser subastado, es por eso que este libro termina en Dinamarca. Ese es el motivo por el cual el libro termina en Dinamarca, porque fue subastado dentro de la corona española. Muy bien, siguiente pregunta. Johncito, dime. Profesor, pero me dijeron también que el libro, una persona se lo guardó y lo guardó en una biblioteca. Y ya, y en esa biblioteca luego el descubridor, ese que descubrió esto de la crónica, lo sacó de esa biblioteca y es cuando lo dio a conocer a todo el mundo. Pues eso me dijeron. Ya, eso te han dicho. Ya, yo te voy a leer lo que nos dice esto de acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, Wilcas. Voy a poner una crónica. No, ¿dónde estás? Espera. Espérame un ratito. Abusivo, un colegio de no existía corrupción. Claro, los españoles son los que traen la corrupción, los españoles son los que traen muchos males dentro de esto, dentro del virreinato. Acá está. Ajá, ya, muy bien. Dice, te leo, mira, activo mi cámara. Van a disculpar la informalidad. Yo toco mi polito por ahí. Yo siempre me veis. Acá está el libro, por si acaso. No te estoy mintiendo, ahí está el libro. Acá te dice, la nueva crónica y buen gobierno está compuesta en dos partes. Nueva crónica apareció en 1600 y buen gobierno de data de 1615. Raúl Porras Barnechea, nuestro insigne historiador, asegura que quien llevó el manuscrito original a las tierras danesas fue el emperador de Dinamarca en la corte española, Cornelius Pederse Lerche, quien cumplió con ese encargo entre 1650 y 1655 y 1658 a 1662. La primera parte del texto trata desde la aparición de los hombres hasta el mundo hasta los tiempos anteriores. ¿Ya? Entonces, ¿qué resulta? Resulta que esta obra ha sido, como te digo, ha ido cambiando de mano en mano. Sí, de que se encontró guardada, oculta, eso sí. Por eso no tuvo el impacto que debió tener. Porque si tú te das cuenta, ¿cuál es la crónica que sí tuvo un gran impacto en la población peruana? La crónica de Garcilaso de la Vega, porque todo el mundo leyó, una parte de los de la colonia leyeron, pero como la crónica de Guamán Poma fue oculta, fue escondida, se desapareció, vamos a decirle así, no tuvo ese impacto como el que tiene ahora. Por ejemplo, yo te muestro las imágenes y tú me dices, pero eso pasaba en la época de los incas, sí, así pasaba. Ves cómo maltrataban al indio, ves cómo hacían, cómo se abusaban de todo el pueblo indígena. Los curas tenían hijos con las mujeres, y normal, y obligaba a casarse con otros hombres, desterraban, les quitaban sus tierras, era terrible. Entonces imagínate si la gente hubiera leído la crónica de Guamán Poma, hubiera sido un impacto diferente. Pero bueno, la historia y la vida quiso que fuera así, ¿no? Por eso reciente se sigue, aunque hasta el día de hoy se sigue estudiando la crónica de Guamán Poma, hasta el día de hoy se estudia, porque es un libro muy importante, muy valioso. Muy bien, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una pregunta. Dime.
Guamán Poma es, o sea, la primera persona que habla del maltrato que se da de la Iglesia Católica de los indígenas, como diferente a Garcilaso de la Vega. ¿O? Hubo varios cronistas. Recuerda que en la época de la conquista hubo tres tipos de cronistas: los pretoledanos, los toledanos y los posttoledanos, ¿ya? Y cada uno de ellos daba una visión de los incas. Pedro Ciese de León lo hizo Tito Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui tiene una crónica también gráfica, dibujada, ¿ya? Entonces no fue el único, no fue el único que dio una visión del indígena, del indio, pero sí fue uno de los más casi completos, muy didácticos, gracias a su dibujo y a su extensión, porque la crónica pues, es amplia, es grande, ¿no? Entonces, no fue el único cronista que hablar de los incos, de los indios. No va a ser el único, sino va a unirse a otros más, ¿ya? A otros más. Y entre ellos está pues Garcilaso también. Y tienes a Tito Cusillo. Tienes hartos cronistas, a ver, espérame. Déjame buscarte. Acá está mi poderoso libro. Mi libro. ¿Dónde está mi libro? Mi libro. Ay, qué lindo mi libro. Acá está, ves, mira. Hay un montón de cronistas españoles. Cronistas de la conquista, Francisco de Jerez, ¿ya? Que tiene la verdadera relación de la conquista del Perú y la provincia del Cusco llamada Nueva Castilla. Narra hechos de la conquista hasta la muerte de Atahualpa, ¿ves? Pedro Sancho de Oz, tiene cronistas de la colonia. Pretoledanos, lo que te decía, Pedro Cieza de León, Juan Díez de Ventanzos, Agustín Zagarreta, López de Gamorra, Cristóbal de Molina. Toledanos, Polo de Ondegardo, Sarmiento Gamboa. Post-toledanos, Cabello Balboa, Fray Martín de Murrúa, que te dije, historia de origen y genealogía de los reyes de Perú, José Acosta, Fernando de Montesinos, Bartolomé de las Casas, Francisco López Góngora, Gonzalo Herrera, etc. Los cronistas indios, ¿no? Guamán Poma, Tito Cusi, Juan Santa Cruz, Pachacuti, ¿ya? Mira, Juan Santa Cruz, Pachacuti, no te vas a olvidar. Pero si te pregunta la profesor, ¿Guamán Poma fue un cronista indígena? Sí. Pregunta, profe, ¿él fue el primer cronista indio, verdadero o falso? ¿No? Falso. Falso. ¿Verdadero o falso? Fue el primer cronista indio, ¿verdadero o falso? Verdadero, porque Garcilaso de la Vega era un mestizo. Correcto, mestizo, Garcilaso sí. Pero, Guamán Poma es un cronista indígena, mas no es el primero. ¿Sabes quién es el primero? Tito Cusi Yupanqui. Él es el primer cronista indio. Versión de los descendientes del pueblo vecino. Ya, su crónica se llama Relación de la conquista del Perú y Hechos del Inca Manco II. Ya, interesante, ¿eh? No había visto esto. Interesante, ¿sabes? Son hartos cronistas. Tienes cronistas mestizos y criollos, en donde Garcilaso no es el único, pues, ¿no? Cristóbal de Molina, el padre Antonio de Calancha, Bras Vareda, el primer jesuita mestizo. Ya ves, ahí tienes harto acá. Ay, qué bueno, ay, qué chévere es mi libro. Ya, entonces no te vas a olvidar eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más para poder cerrar esta bonita noche? ¿Más dudas sobre Guamán Poma? ¿Más dudas sobre el primer libro? ¿Se entendió la idea? Profesor, Dime, Paloma. ¿Por qué se le conoce como indio ladino? Ah, ya, es un indio ladino. Bueno, buena palabra. El término ladino, ¿ya? El término ladino ha ido modificándose. Ladino es vivo, vivaracho, es un indio vivo, pues. ¿No has visto? Es como, por ejemplo, ves algunos, en lo coloquial de la vida, no te das cuenta, oye, sí, manito, yo te digo, manito, sí, yo te voy, pero ¿sabes qué, hermanito? Dame 5 solcitos, sí, yo te lo soluciono, manito, sí. Entonces, es ahí donde hablamos de ladinos, sabidos, así, vivarachos, ¿ya? Entonces, él era eso, un indio ladino, un indio vivaracho,
porque él iba para allá, se juntaba con los españoles, los miraba a los españoles, o sea, no era un indio, no era un indio quedado, callado, rezagado, sino era un indio vivo, ladino, que estaba con ellos. Hay como decir, como un pícaro, ¿sí? ¿Han leído la salida de Tormes? Ya, como un pícaro, ya, un pícaro es así, un pícaro es casi un delincuente, pero no es un delincuente, ¿ya? Pero es así, que se cree vivo, ¿me entienden la palabra, no? Vivo, vivaz, palomilla, que cree hacerse el que puede engañar, ¿no? Ese era Guamán Poma, porque se juntaba pues, con los españoles. Listo. Muy bien. ¿Alguna otra duda para cerrar la clase el día de hoy? ¿Alguien más? Profesor, profesor, Dime. pero no se le decía indio ladino porque hablaba el español y tenía esa cosa tenía la religión. Entonces los españoles, por lo que era indio, no merecía, como que se veía raro que un indio tenga la religión o hable el español Por fluido eso, prácticamente. por eso, no me estoy dejando entender el contexto. Cuando dice indio ladino, oye, es que oye, este indio, vivo es este indio. Tú eres indio, tú no eres, pero tú eres vivo, ¿no? Tú eres vivo, hablas español y ahora ¿me dejo entender? A eso me refiero. O sea, los españoles, los indios, para los españoles, los indios no debían hablar español, no debían saber nada, no debían estar en la ignorancia. Pero este indio no. Este indio sabía hablar español, sabía de la doctrina, sabía de las mañas de la colonia y se juntaba con los españoles. Ayudó a españoles, ayudó a Cristóbal de Albornoz, ayudó a Fray Martín de Murrúa. Entonces, yo llevo la palabra ladino a ese contexto, de que los españoles asumían, claro, de que todos los indios no debían, pero este sí, este es un ladino. O sea, enfócalo, lleva el contexto a la palabra ladino, a eso llévalo. No te lleves, o sea, literal por lo que estoy diciendo, sino interpretación. Interpretación. Nel, sí creo que quería preguntarme hace rato algo. Profesor, ¿no era Cristóbal de Albornoz quien le regaló el papel y la tinta a Felipe Guamán Poma? Fray Martín de Murrúa es mi. Fray Sí, sí, Martín de sí. Murrúa. Fray Martín. Cristóbal de Albornoz era el extirpador de idolatrías, con que él también viaja. Y él lo describe en su crónica, describe a Cristóbal de Albornoz. Pero Fray Martín de Murrúa le regala el papel y la tinta. No se olvide. Muy bien. Listo. Jóvenes, qué gusto haber conversado con ustedes. ¿Alguna pregunta más para cerrar? Para poder cerrar, se me enfría la chuleta. Nada más, perfecto, listo, detenemos grabación. Muy bien,